Cada vez que se esté grabando, para los que son nuevos en esto de Teams, en la parte superior les va a aparecer ahí la notificación que se está grabando, ¿verdad? Para evitar algunas que otras problemitas que a veces se dan con audios o con micrófonos que se dejan abiertos sin querer. Bueno, la materia de CBB, les decía, se divide en 3 unidades. La primera unidad, geometría analítica y superficies en el espacio. La unidad 2, cálculo diferencial en varias variables. Y la unidad 3, cálculo integral en varias variables. Solo son 3 unidades. De esas 3 unidades, hay que ser muy honestos y decir que la primera, en condiciones normales, es lo que uno tradicionalmente conocería como colador, ¿verdad? Como uno le llama, porque la primera unidad es una unidad un poquito pesada, tal vez no porque los contenidos sean pesados, pero sí porque muchos ejercicios son largos de desarrollar, así que la primera unidad hay que tenerle un poquito de cuidado. En las evaluaciones, nosotros vamos a trabajar con 8 evaluaciones, 8 actividades evaluadas durante todo el ciclo. Van a ser 4 controles de lectura. Aquí, por ejemplo, está programado el primer control de lectura ya en la semana 2, próxima semana. 4 controles de lectura y 4 exámenes parciales. Esa va a ser la distribución que nosotros vamos a tener de las evaluaciones del ciclo. Repito, 4 controles de lectura y 4 exámenes parciales. Cada control de lectura vale 7% y Profesor, cada examen parcial vale 18. Diga. disculpe, dijo 4 parciales. Sí. Oh, ok. 4 parciales de 18% cada uno. 4 parciales de 18 y 4 controles de lectura de 7% cada uno. Entre los 4 parciales hacen 72% y entre los 4 controles de lectura hacen el restante 28%. Y eso es todo. Todas las actividades son, entre comillas, individuales, ¿verdad? Digo entre comillas porque a las horas de las horas siempre se ayudan, pero todas las actividades son individuales, no hay ninguna actividad en grupo. Los parciales van a ser a la hora de la clase, es decir, que ustedes sus parciales van a estar programados de 7 a 9, un poquito de tiempo más para darles la opción de que puedan tener un tiempo adicional para enviar sus soluciones, porque hay que escanear, formar un archivo Word o PDF y mandarlo, pero digamos que en general van a tener las 2 horas de la clase para sus parciales. O sea que para ustedes los exámenes serán los días lunes o miércoles lunes o jueves, perdón. No, lunes, miércoles. Lunes, miércoles de 7 a 9, lunes o miércoles. Si no me equivoco, están planteados los parciales para segunda sesión. Vamos a ver, aquí está el primer parcial. Aquí está. Segunda sesión, sí. Los parciales están programados para segunda sesión. Los controles de lectura también para segunda sesión. Entonces, repito, 4 controles de lectura, 4 parciales. Cada control 7%, cada parcial 18%. Los parciales van a durar 2 horas. Esas 2 horas están sujetas a que se le va a agregar un tiempo que casi siempre son 20 o 25 minutos más para que sea el tiempo de gracia para que puedan mandar su solución. Y los controles de lectura van a tener una duración de media hora. Los controles de lectura que vienen siendo cortos virtuales, estos cortos se van a hacer en plataforma. Aquí usted en los cortos no va a tener que mandar nada, solamente va a tener que contestar los cuestionarios que le aparezcan en plataforma. Se le va a dar un tiempo prudencial de media hora para la realización de estos cortos, teniendo en cuenta que, aunque son controles de lectura, le pueden venir preguntas tanto teóricas como algunos mini ejercicios sobre los temas evaluados. Así que estos controles de lectura, repito, son examencitos en plataforma, son cuestionarios en plataforma que usted va a tener que contestar. Ahora bien, las actividades evaluadas van a ir cada 2 semanas. Cada 2 semanas usted va a tener una actividad evaluada en esta materia.
La semana 2 es el primer control de lectura. Luego la siguiente evaluación es semana 4. Aquí en la planificación puede dar un poco de confusión porque el primer parcial aparece en la semana, bueno, aquí dice semana 3-4, ¿verdad? Semana 3-4 dice aquí en la primera columna, en la columna A, ahí dice semana 3 y 4, lo que significa que, pues, aunque está diseñado un poco raro esto, pero el examen parcial se va a hacer en la segunda sesión, semana 4. Así que tentativamente, porque muchas veces suceden cosas que nos hacen cambiar lo planificado, todas las evaluaciones van a ser segunda sesión y van a ir cada 2 semanas. Todas las evaluaciones segunda sesión y todas van a ir cada 2 semanas. Un corto, un parcial, un corto, un parcial. En ese orden se va a ir trabajando. Exceptuando la última semana, la semana 16, como lo vamos a ver por acá, donde en la semana 16 inicialmente está planificado el examen siempre para segunda sesión, pero esto sí posiblemente va a cambiar porque lo más seguro es que esto se haga en la primera sesión de la semana 16, la evaluación del segundo examen parcial. Este segundo examen es el único que con seguridad diría yo que se va a modificar. Aquí en la última columna de la planificación, la que a mí me aparece como H, pueden ver más bibliografía, aparte del libro de Dennis Hill de Matemática 3, el libro de Leijold, el libro de Larson, entonces eso los pueden verificar ustedes también. Bien, eso es con respecto a las evaluaciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta con las evaluaciones. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Todo bien. ¿Alguna duda? ¿Todo bien, chicos? ¿No hay consultas? Yo tengo una consulta. Ajá, diga. Los controles de lectura, perdón, no sé si lo mencionó, ¿se hacen durante el día o en hora clase? Perdón, ¿me repite la pregunta? Sí, que si los controles de lectura se hacen durante el día o en hora clase. Todo se hace durante la clase. Ah, ok, gracias. Es decir, aquí estamos prácticamente como que fuera las evaluaciones tradicionales de ciclo, en el sentido que se hace todo durante las clases, solo que de manera virtual, ¿verdad? Esto por algunos problemas que hubieron desde el interciclo, cuando se programaban algunas evaluaciones de noche y todo eso. Entonces, hubo mucho conflicto, reclamos de diferentes tipos. Al final se acordó que a partir del ciclo 2 del año pasado, pues se iban a dejar mejor las evaluaciones en el horario que les tocaba y ahí solo acomodando si era al inicio o al final. En el caso de los controles de lectura van a ser media hora, como les decía, y va a ser la última media hora de la clase. Entonces, por ejemplo, la próxima semana, semana 2, que ya tenemos el primero, ese va a ser en la última media hora de la clase, de 7:30 perdón, de 8:30 a 9 de la mañana. Ahí se va a estar haciendo el control de lectura. Ya para ese tiempo, nosotros lo que vamos a hacer cada vez que toque un control de lectura es, vamos a conectarnos a la clase normalmente, solo que la clase llegará hasta por ahí por las 8:20. Vamos a estar en clase de 7 a 8:20 más o menos,
Paramos ahí, se desconectan ustedes de Teams, porque el examen no lo vamos a hacer en Teams, y se van a la plataforma. Ahí en la plataforma estará habilitado el examen de control de lectura para que ustedes lo empiecen a hacer. Durante esa media hora estarán habilitadas las consultas en esa media hora del corto, sobre todo por si hay alguna pregunta que usted diga, mire, y esto no estará malo, o le surge algún problema, ¿no? Que siempre suele pasar, más de alguna situación ahí que uno no espera a la hora de un corte. Así se va a estar trabajando. La última media hora de cada clase, terminamos a las 8:20 las clases, cerramos sesión en Teams y luego se van ustedes a la plataforma para resolver su examen. Pero sí, va a ser durante las horas de clase. Gracias. ¿Y eso sería, perdón, en la primera o en la segunda sesión? Segunda sesión. Ahí están programadas ahorita segunda sesión. Obviamente, recuerden que todo esto es tentativo en el sentido que, bueno, nosotros planificamos así, pero el ciclo pasado, por ejemplo, surgieron algunos atrasos y debido a un montón de suspensiones que ustedes se dieron cuenta que hubieron de clases por parte del MINED, tocó modificar muchas cosas, tocó modificar muchas fechas de evaluaciones y algunos cortos ya no fueron en segunda sesión, sino que fueron en la primera. Algunos parciales se tuvieron que mover también, entonces hubo mucho cambio. Pero esperemos que este ciclo no sea así. Así que por el momento todo está planificado para segunda sesión, parciales y cortos, exceptuando el último parcial. Esperemos que así sea. Así que próximo miércoles que tenemos clase sería miércoles miércoles 27, que es miércoles de la próxima semana, ese día tienen ustedes ya su primer examen corto. El primer examen corto. ¿Otra duda? ¿Otra pregunta? Preguntas, chicos, preguntas. Con respecto a parciales, ¿Sí? se califica procedimiento. Sí. No, pero Son, digamos, un ejemplo, la respuesta está mala, pero hay una parte que está buena. Da porcentaje, perdón. vaya, ahí vamos a aclarar una cosa. En los controles de lectura, ya les dije yo que en los controles ahí no van a mandar nada, por lo tanto, estamos claros que en los controles de lectura, y lo aclaro, en los controles se califica, solo respuesta. ¿Y por qué aclaro esto? Antes de entrar a lo que preguntaba el compañero de los parciales, porque el ciclo pasado también hubo un par de problemas con algunos estudiantes porque decían, mire, pero yo tengo el procedimiento está bueno, pero la respuesta me equivoqué en un signo y cosas así. Bueno, en el control de lectura, por eso no se le pide proceso. En el control de lectura se le califica la respuesta. Si la respuesta está buena, pues la pregunta está buena. Si la respuesta está mala, aunque el proceso usted muestre o evidencie que lo ha hecho bien, se le califica la respuesta en los controles de lectura. En los parciales se califica procedimiento también. Obviamente la respuesta, ¿verdad? Pero sobre todo el procedimiento. Eso sí, hay algunas cosas que uno puede decir, mire, pero yo en este ejercicio esta parte la tengo buena, pero dependiendo si es una parte crucial o una parte importante del desarrollo del ejercicio, lleva ponderación, pero hay algunas cosas que no llevan ponderación. Y eso depende mucho de el tipo de tema que se esté trabajando, qué tan extenso sea el ejercicio y cosas así. Porque algunos llegan hasta el extremo de pedir ponderación por simplemente haber sacado una pequeña ecuación de algo, una ecuación de una recta, digamos, donde, bueno, cuando se está viendo el tema de rectas, sacar la ecuación de una recta, pues sí es importante porque se está estudiando eso. Pero cuando ya sacar la ecuación de una recta viene siendo una parte de todo el proceso, pero esa parte no es de relativa importancia, entonces ahí a veces no se le da ponderación. Entonces, por eso, esto es bien variable. Es cierto que se califica proceso, pero también depende del tipo de contenido que se está viendo, depende del tema,
depende del ejercicio. Algunas partes llevan porcentaje, otras no. Casi siempre se califica, más que proceso bueno, se califica, digamos, vaya, llegó hasta esta parte y lo hizo bien, tiene 5%, por ejemplo. Después llegó hasta esta otra parte, tiene otro 10%, y así se va en el término del procedimiento. Así que sí se califica, pero insisto, es bien variable cómo se le puede dar o no dar porcentaje a algún procedimiento. En su momento, cuando vayamos viendo algunos temas, yo siempre les hago mención a, miren, esto en un examen más o menos se le desglosan los porcentajes o se les califica esta parte, esta otra parte y cosas así. Sobre todo en la primera unidad, cuando vemos la parte de gráficas. En la parte de gráficas hay algunas cosas que se califican, hay otras cosas que no tienen ponderación, pero que igual hay que sacarlas. Entonces, ahí más o menos les voy dando la idea de qué es lo que casi siempre uno pondera a la hora de calificar un ejercicio. De hecho, algunas veces hay problemas donde uno puede que por difícil o por largo no haga todo el ejercicio, pero yo siempre les digo, mire, al menos esta parte del problema hágalo. Vale poco, pero siempre se le da una ponderación. Así que eso es bien variable, pero sí se califica procedimiento. ¿Otra consulta? ¿Preguntas? Bueno, lo otro, para ir aclarando también, aquí les estoy compartiendo ahorita la plataforma del grupo de nosotros, grupo 01, CBB01. Ahí están los primeros documentos que ya se les han subido, la planificación de ciclo, y también hay 2 documentos en semana 1. Así voy a ir desglosando yo todo el ciclo. Le voy a poner el número de semana y luego los materiales. Cuando ya hayamos finalizado con todo lo que tiene que ver con el primer parcial, por ejemplo, cuando haya pasado el primer parcial y se hayan dado ya las notas y la revisión, yo voy a ocultar todas las primeras semanas de clase para que ya no hagan estorbo, por decirlo así, en plataforma y solo les aparezca lo referente a las semanas que corresponden. Entonces, aquí les explico cómo voy a ir colocando las cosas. En la semana 1, por ejemplo, ya hoy por la noche o mañana voy a colocar aquí en la parte de abajo el material PDF de la clase 1. Ahí le voy a colocar material, bueno, ¿qué nombre le pongo casi siempre? Clase semana 1 o clase 1 semana 1. Así creo que le pongo. Clase 1 semana 1 o clase 2 semana 2. El documento PDF con las capturas de cada clase, eso va a ir colocado por acá. También aquí abajo voy a colocar el enlace a cada una de las grabaciones. Ahí le voy a poner grabación clase 1 semana 1 o grabación clase 2 semana 2, cosas así. Entonces ahí van a poder ustedes tener acceso a las grabaciones y a las capturas de lo que se haya visto en clase. Aclaro eso de las capturas porque muchas veces uno pierde tiempo, uno como estudiante pierde tiempo en estar copiando, ¿no? Lo que uno está haciendo en las pizarras cuando uno está dando las clases. Entonces, para no perder ese tiempo de estar copiando, pues yo tomo a bien subir las capturas de lo que se ha visto en clase. Si alguna vez ven que me equivoco en algo o tengo algún error y no me doy cuenta de inmediato y sigo con el ejercicio, díganme. Es mejor corregir en el momento que tener que borrar un montón de cosas y corregir después. Así que aquí voy a ir colocando los contenidos que vayamos viendo. Se les ha subido ya lo que dice material para control de lectura semana 2. Este material para control de lectura semana 2 es lo que ustedes van a leer y estudiar, y sobre ese material se les va a hacer el corto de la próxima semana. Aclaro lo siguiente: los parciales
se van a evaluar en base a lo que nosotros veamos durante las sesiones de clase o alguno que otro video que se les vaya subiendo como material adicional, los parciales. Pero los controles de lectura son en base a los materiales PDF que se les suba, que tengan como nombre así como este, material para control de lectura, y se le especifica la semana. Entonces, el control de lectura no se le va a evaluar otra cosa que no esté relacionada con lo que venga en este PDF que ya se subió. Este PDF es un material de esferas, si no me equivoco, principalmente. Esferas, ubicación de puntos, octantes, cosas por el estilo. Algunas cosas del material también las vamos a retomar en clase, pero para el control de lectura, usted limítese más que nada a estudiar lo que aparece en este PDF. Este PDF es la guía para el primer control de lectura. Y así, para cada control de lectura, o se le va a subir un material o se le va a indicar qué páginas del libro de SIL tiene que leer como base para el control de lectura. Algunas veces, algunos controles de lectura serán sobre temas que no vamos a ver en clase, otras veces sí. Así que eso es variable. Bueno, por lo tanto, ya tienen una primer tarea ustedes que hacer a partir de hoy, empezar a leer de a poquito este primer material que está subido. No son ni muchas páginas ni pocas, pero leer algo de matemáticas no es como leer una obra literaria, así que aquí hay que tomarse su tiempo, vayan leyendo un par de páginas por día y verán que no se les va a saturar el tiempo. Y luego tienen la guía de ejercicios sobre esferas. Esta guía de ejercicios creo que tiene sus dos páginas, son pocos problemas y estos van a estar relacionados un poco con lo que nosotros vayamos viendo durante las clases. Así es que eso les quería explicar también. No sé si tiene alguien alguna pregunta sobre todo lo que hemos hablado o algo más que se me haya escapado y que quieran ustedes preguntar. Los Diga. contenidos evaluados en los controles de lectura también van a venir en los parciales o se van a excluir esos temas. Fíjese que algunas veces sí y algunas veces no. Por ejemplo, para el primer parcial, como vamos a ir un corto, un parcial, para el primer parcial le voy a decir que sí. Para el primer parcial, lo que se evalúa en el corto, en el control de lectura, también es material que se va a evaluar en el parcial. Tal vez no a evaluar de decirle que un ejercicio de este material que está en pantalla le va a salir obligadamente en el parcial. Tal vez en ese sentido no, pero sí que es muy factible de que alguna definición, alguna propiedad, algún método que aparezca en este material es susceptible de ser utilizado en algunos ejercicios que puedan venir en el parcial. Es decir, este material, por ejemplo, para el control de lectura de la semana 2, es un material complementario a lo que nosotros vamos a trabajar para el parcial, realmente. Entonces, para el primer control de lectura y para el segundo, si no me equivoco, ahí sí que se relacionan bastante los contenidos, así que ahí sí le voy a decir que son evaluables. Pero para los últimos dos, para el control de lectura 2 y 3, lo que se evalúa ahí normalmente se descarta de lo que va a venir en el parcial. Así que yo les voy a ir indicando también en su momento si se va a tomar en cuenta para el parcial o no. Pero digamos que mitad y mitad. Los primeros dos sí, los últimos dos no. Al menos que algo cambie, en su momento yo les aviso. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. Desde ya las disculpas del caso, ¿verdad? Porque en el sentido de
todo el ruido que se pueda escuchar que está fuera del control de uno, sobre todo por las diferentes zonas en que tanto estudiantes como profesores a veces pueden vivir. Y a esta hora que nos tocó, al menos yo en lo personal, siempre hay un montón de ruido en algunas ocasiones aquí por mi casa, así que las disculpas del caso por si en algún momento estamos en clase y se escucha mucho ruido. A veces sí me toca mutear la clase durante un buen rato, pero bueno, son cosas que uno no puede evitar. Otra situación, al margen de todo lo que hemos discutido, en algunas ocasiones no estamos exentos de que se vaya la energía eléctrica, ya sea para ustedes en una evaluación. Si es así, pues me dicen antes, porque algunas veces algunos saben antes porque les llegan notificaciones que no va a haber energía, y si no, pues me avisan después para ver cómo se les reprograma alguna actividad. Y en mi caso también no estoy exento de que más de alguna ocasión se me vaya la energía eléctrica y no me pueda conectar. Si ustedes ven que en una sesión de clases yo me tardo alrededor de unos 25 minutos o media hora y no me conecto, es porque lo más seguro es que no tenga o energía eléctrica o no tenga internet. Entonces, si ven que ya pasan 25 o 30 minutos y no me conecto, pues ni modo, ¿no? Entonces vamos a reprogramar la clase. Bueno, tal vez no tanto reprogramar, pero sí a desfasar la clase que se iba a dar en ese momento. Así que para que no me estén esperando ahí una hora o 40, 45 minutos, ¿verdad? Con una media hora, si me hacen espera, bueno, se los voy a agradecer. Y si ven que no me conecto ni aún así, pues ni modo, no. Es porque no tengo energía eléctrica o no tengo internet. ¿Qué más? Pueden hacer consultas por medio del correo, me pueden escribir al correo, pueden escribir por la plataforma, por el chat privado, pueden escribir por ahí y también pueden hacer consultas por medio de Teams. Teams tiene la herramienta del chat, me pueden mandar ahí consultas también por Teams. Para las notas de los parciales, yo no acostumbro a mandarles las notas de los parciales a todos, sino que solo al que lo pida. Por lo tanto, cuando usted vea que ya están subidas las notas de algún parcial, ya sea en la plataforma o en el portal web, pues al nomás ver usted que tiene las notas, yo les mando una notificación que ya están subidas y entonces solamente al que quiera revisar su parcial, me escribe por correo, me solicita la revisión o me escribe por el chat de Teams y yo se lo mando por correo o por Teams, por donde me lo solicite, y usted lo revisa. Pero repito, solamente son para los estudiantes que soliciten su examen, que soliciten la revisión. Si no lo pide, pues no se lo mando. Y si lo pide, sí se lo mando. Bien. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Otra pregunta? Preguntas. Ok. Bien. En la unidad 1, que se trata de geometría analítica en el espacio, nosotros vamos a trabajar particularmente con 4 temas. El primer tema es relacionado con la esfera, el segundo tema con la línea recta en el espacio, el tercer tema con el plano y el cuarto tema pues son las gráficas el cuarto tema son gráficas de superficies cilíndricas y cuádricas. En el caso de planos van la parte de las ecuaciones y la parte de las gráficas de planos. El primer parcial usualmente abarca solo contenidos de esferas y también contenidos de rectas y planos, la parte meramente algebraica. El segundo parcial abarca parte solamente gráfica, gráficas de planos, gráficas de superficies cilíndricas
y gráficas de superficies cuádricas. Más o menos por ahí andará la evaluación del segundo examen parcial. Así que eso para que lo vaya tomando en cuenta. Hay algunas cosas que nosotros no vamos a tocar, al menos no formalmente durante la sesión de clase, que son la parte de repasar cuáles son los octantes, cómo se ubican puntos en tres dimensiones, algunas fórmulas como distancia de puntos en tres dimensiones, puntos fuera del punto medio, todas esas cositas usted las puede revisar en el material que está subido en plataforma, en el material PDF para el control de lectura 1, pero también son cosas que en teoría ya deberían manejar de álgebra vectorial. Entonces, eso no lo vamos a dar nosotros como tema formal en esta materia. Le pediría yo en la medida de lo posible que trate de revisar o el material que está de la semana 1 en plataforma o el libro de álgebra vectorial en la unidad que tiene que ver con vectores en tres dimensiones, para que usted se familiarice con el sistema tridimensional, con cómo graficar puntos en el espacio, cuál es el primer, segundo, tercer, cuarto, hasta el octavo octante y todo eso. Entonces, esos son contenidos que ustedes deben de revisar. También les pediría de favor que repasen, si es que a alguien le cuesta, la parte de completación de cuadrados, factoreo, se ocupa bastante, operaciones algebraicas, todo eso hay que repasarlo. Productos notables, todos esos son contenidos que ustedes deben de repasar. Trabajar con matrices, si a alguien le cuesta resolver sistemas de ecuaciones con matrices, pues hay que repasarlo. Los métodos de sustitución, igualación o reducción para resolver un sistema, hay que revisarlo. Todo eso son cositas que no las vamos a venir a enseñar aquí, pero que ya las deben de manejar y si no, pues es momento de revisarlo. Bueno, con los parciales en su momento les daré las indicaciones de qué es lo que van a tener que hacer, qué es lo que se permite, qué es lo que no. Cuando ya lleguemos a su tiempo se lo vamos a explicar. Y por el momento, pues quizás si no hay ninguna otra pregunta, ya nos viene quedando solo como 1 hora de clase, así que vamos a comenzar ya con los contenidos de la materia. No sé si alguien tiene algo que preguntar todavía. No. Bueno. Ok. Bien, primer contenido con el que vamos a trabajar en este ciclo es el tema relacionado con la esfera. ¿Me confirman? Debería estarles apareciendo ahorita una pizarra. Confirmo. Gracias. Bien, aquí esto a mí en lo personal siempre me da a veces un poquito de problema en lo siguiente y les explico un poco cómo va a estar. A veces no se vayan a sorprender que a veces yo en la parte de abajo, aquí lo pueden ver ahorita, van a estar apareciendo a veces unas manchitas en varios colores. Aquí en la parte inferior pueden ver ustedes una manchita en color celeste. Muchos podrían pensar que es alguna manía mía de querer estar manchando, pero no. Es que a veces, no sé, posiblemente sea por el internet que tengo o no sé qué pasará, pero a veces yo estoy escribiendo algo y casi siempre las últimas partes de lo que yo escribo cuando termino alguna parte de un proceso y dejo de escribir y me pongo a hablar, las últimas partes cuesta que le salgan a los estudiantes. Entonces, a veces, no sé en qué estará, pero al manchar un poco en alguna parte de esta pizarra, como que se agiliza el proceso, no sé en qué estará, y ya terminan de cargar las cosas que no han cargado. Así que no creas que es, como diría alguien, vacil mío, estar manchando, sino que es para eso.
casi siempre van a ver que yo mancho en la parte de abajo, pero es para eso, para que terminen de cargar algunas cosas. También si en algún momento se les congela la pantalla, a veces se les congela a unos pocos o a uno y a los demás no, pero si ustedes ven que yo estoy hablando y como que estoy explicando algo que debería ir apareciendo y no les aparece o se les congela la pantalla, me avisan, porque entonces tengo que hacer ahí alguna modificación o reiniciar lo que estoy compartiendo para que ya les salga. Ahí con toda confianza usted siempre dígame, ¿verdad? O escríbalo en el chat, escríbalo ahí en el chat, que ahorita todavía no se han soltado algunos, pero ya después van a escribir ahí a diestra y siniestra en el chat. Así que con toda confianza usted escriba en el chat ahí si hay algún problema, mire, se me congeló, mire, no me aparece nada o cosas por el estilo. Bien, entonces vamos a ver el primer tema del ciclo que tiene que ver con la parte de las esferas. Si se recuerdan un poco de álgebra vectorial, ustedes ven ahí el tema de la esfera, pero lo ven de una forma bastante superficial, en el sentido que en álgebra vectorial únicamente se ve la definición de qué es una esfera, la ecuación canónica y general de una esfera y cómo graficar una esfera y se acabó. Solamente eso es lo que se estudia en álgebra vectorial. La ecuación de una esfera, cómo graficarla y se acabó. Pues aquí lo primero que vamos a hacer hoy es recordar un poquito eso, cómo graficar una esfera, cómo sacar a su centro, su radio, no tanto porque en un examen le van a preguntar, mire, grafíqueme la esfera. No, en un examen parcial no se le va a preguntar eso, pero sí es importante aprender a sacar centro y radio porque hay varios ejercicios donde esa parte es fundamental, sacar centro y radio. Y es bien triste realmente cuando uno califica un parcial, ver que los estudiantes se han equivocado en algún signo a la hora de sacar el centro. Eso es muy común, un error de sacar mal un signo en las coordenadas del centro y ya eso hace que todo el ejercicio esté completamente mal, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar entonces recordando un poco la definición de qué es una esfera. Y para recordar qué es una esfera, pues nada más recordemos que es el lugar geométrico de todos los puntos. Ojo con esta definición. Es el lugar geométrico de todos los puntos. Pero como estamos hablando de una esfera, son puntos de la forma X, Y, Z. Es decir, son puntos en 3 dimensiones que equidistan de un punto fijo llamado centro. Vaya, ¿por qué digo ojo con esta definición? Pues simple y sencillamente porque en el ciclo pasado, una pregunta que apareció en el primer control de lectura decía, ¿verdadero o falso? La esfera es el lugar geométrico de todos los puntos X, Y que equidistan de un punto fijo llamado centro. La mayoría puso que era verdadero, pero no. La esfera es el conjunto de puntos X, Y, Z. Entonces, una pequeña letra hizo la diferencia entre que la pregunta del cuestionario fuera verdadera o fuera falsa. A veces no se necesita poner una pregunta donde usted tenga que complementar o que poner una gran explicación. A veces se ponen preguntas a modo de trampa que parecen ser correctas o ser afirmaciones verdaderas, pero que son falsas. Si yo le digo que una esfera es el lugar geométrico de todos los puntos X, Y, eso no es cierto, porque una esfera es en 3 dimensiones y le estoy diciendo que son puntos X, Y, puntos en 2 dimensiones. Entonces, he ahí la pequeña pero muy importante diferencia entre una afirmación verdadera y una afirmación falsa. Así que ojo con esas situaciones. Más o menos por ahí vienen algunas preguntitas de los cuestionarios en el sentido de preguntas con una ligera trampa en medio ahí del enunciado, ¿verdad? Tengan mucho cuidado
Esos son los ruidos a los que me refería que lamentablemente no puedo evitar. Así que las disculpas del caso. Bien, les decía, así que tengan mucho cuidado con este tipo de enunciados que alguna trampita le suele poner uno de alguna palabrita que no debe ir y que uno solo se deja ir por el enunciado. Lean bien siempre las preguntas que les van a aparecer en los cuestionarios. Pues esta es la definición de qué es una esfera. Son todos los puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro. Y una esfera posee dos ecuaciones. Esto es puro recordatorio de álgebra vectorial. La ecuación llamada ecuación canónica y también la ecuación llamada ecuación general. La ecuación canónica es la que tiene por forma x menos h cuadrado más y menos k al cuadrado. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos, usualmente en la tercera componente se le suele colocar la letra L, z menos L al cuadrado igual R cuadrado. En este caso se dice que la ecuación tiene centro con coordenadas h, k, l y obviamente pues radio R. Las coordenadas del centro de una esfera se toman con el signo contrario al que aparecen en la ecuación canónica. Si en la ecuación canónica dentro del paréntesis aparecen con signo menos, el centro se toma con signo más. Si en la ecuación aparecen con signo más, el centro se toma con signo menos. Así que ahí se le cambia la ecuación en los signos. Y luego tenemos la ecuación general, donde la ecuación general es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más dx más ey más fz más g igual a 0. No sé si habrá alguna confusión con la última letra. Esa última letra, no sé si se verá bien que es una G o se confundirá con un 6, pero es una letra G. Vaya, aquí yo quiero aclarar algo también. Muchas veces cada profesor tiene su forma particular en cómo escribe algunas ecuaciones. A veces unos ocupan unas letras, a veces unos ocupan otras letras. Si usted en algún momento revisa algo que haya hecho otro profesor y tiene la duda, yo no le digo, miren, no lo tome en cuenta. Solo le digo, si tiene la duda, consulte. Algunas veces ya me ha pasado que me preguntan, mire, pero usted ha dado la ecuación así, pero otro profesor la ha dado así, entonces, ¿cuál es la correcta? Lo más seguro es que las dos sean correctas, solo que unos tienen una forma particular de escribirlo y otros tienen otra. Algunas veces hay profesores que esta ecuación general no la ponen con las letras D, E, F y G, sino que le ponen A, B, C, D. Hay otros que ocupan otras letras. Hay algunos libros o materiales que también utilizan letras diferentes. Entonces ahí solo, ante la duda, si usted ve algo escrito diferente a lo que hemos visto acá, consulte y ahí yo se lo aclaro. Así que eso es ante la duda. Pues bueno, ahí tenemos la ecuación general de una esfera. Esa ecuacioncita la volveremos a retomar en otros temas allá por la semana 4 o 5, cuando estemos viendo ecuaciones gráficas de cuádricas, ahí volverá a aparecer este tipo de ecuación, solo que para graficar otro tipo de superficies. Bien. Pues lo importante de esta ecuación canónica y de la ecuación general es establecer la relación que hay entre los coeficientes de E, F y G de la ecuación general y las coordenadas del centro que aparecen en la ecuación canónica. La idea es encontrar algunas formulitas que me permitan calcular el centro de una forma muchísimo más fácil, y es lo que vamos a plantear ahorita. Repito, lo importante de esta primera parte de esferas, más que trabajar o encontrar la gráfica de una esfera, será encontrar las coordenadas de centro y radio, porque hay muchos ejercicios donde eso es lo que nos va a interesar. Bueno, pues en el caso de la ecuación canónica de la esfera, si nosotros venimos
y desarrollamos la ecuación canónica de la esfera, si desarrollamos los binomios al cuadrado, entonces tendríamos x cuadrado menos 2xh más h cuadrado. Luego desarrollamos el binomio de la y cuadrado menos 2yk más k al cuadrado. Y por último, el de la z cuadrado menos 2zl más l cuadrado, igual a r cuadrado. Ahí tenemos el desarrollo de toda la ecuación canónica. Después, al simplificar todos estos términos, así como están con estas letras, pues no los podemos simplificar, pero sí podemos ordenarlo de esta forma. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, colocaríamos primero todos los términos que van al cuadrado y luego menos 2xh menos 2y por k menos 2z por l más h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado. Y voy a colocar el r cuadrado, lo voy a pasar al lado izquierdo con signo negativo para que toda la ecuación me quede igualada a 0. La idea es que la ecuación nos quede de la misma forma que la ecuación general, es decir, igualada a 0. Y aquí tendríamos nosotros que los primeros tres términos ya son x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que son los que están en la ecuación general. Estos primeros tres ya los tenemos. Y vamos a ver cómo se relacionan el resto de términos. Por ejemplo, para el dx, el término d de la ecuación general es el que acompaña a la x. Y en la última expresión que yo he colocado aquí, el término d sería menos 2h, porque es quien acompaña a la x. La letra E mayúscula es quien acompaña a la y, o sea que sería menos 2y. La letra F es quien acompaña a la Z, o sea que sería menos 2L. Y por último, la letra G mayúscula serían todos aquellos términos que no llevan variable. En este caso, serían H cuadrado más K cuadrado más L cuadrado menos R cuadrado. Y ahí tendríamos ya la relación que existe entre los términos de nuestra ecuación general de la esfera con los términos de la ecuación canónica, con las coordenadas del centro. Entonces, estas últimas cuatro ecuacioncitas que aparecen abajo, estas últimas cuatro ecuacioncitas son las claves. Son las ecuaciones importantes que me permiten relacionar a partir de la ecuación general las coordenadas del centro de una esfera. Conociendo la ecuación general de una esfera, usted puede conocer las coordenadas del centro. Conociendo, repito, la ecuación general de una esfera, usted puede conocer las coordenadas del centro de la misma. No sé si hay alguna pregunta con esto que he puesto. Yo, en la E Diga. no sería menos 2K. Ah, perdón, sí, me equivoqué de letra. Tiene razón, es menos 2K. Gracias. Ahí está, es menos 2K. Ya está corregido. ¿Otra consulta? ¿Otra pregunta? Todo bien. Bueno. Vamos a ver entonces un ejemplo. De cómo se ocupan estas fórmulas para sacar
la ecuación general de una esfera y cómo graficarla. Un pequeño ejemplito. Bueno, voy a retomar el ejemplo que aparece en el material que ustedes deben de leer, pero no voy a hacer todo el proceso. Hay una parte que se la voy a dejar a ustedes para que lo revisen, pero voy a retomar y lo voy a colocar por acá. Vamos a habilitar otra página. Voy a retomar el ejemplo que aparece en el material de plataforma, repito, es el llamado ejemplo 2. Es el ejemplo 2 que aparece en el plataforma página 5. El ejemplo 2 de la página 5 básicamente nos dice lo siguiente. Hallar la ecuación de una esfera bueno, le voy a agregar yo lo de graficar. Eso no lo tiene, pero lo vamos a graficar. Hallar y graficar la esfera que pasa por 4 puntos dados. Hallar y graficar la esfera que pasa por 4 puntos dados y esos puntos dados son el punto A de coordenadas 7,5,2, el punto B de coordenadas 4, 1, 3, el punto C de coordenadas 3, 4, menos 1 y el punto D de coordenadas 5, 3, 4. Nos pide encontrar y graficar la ecuación de la esfera que pasa por esos 4 puntos. Bueno, cuando a usted le den 3 puntos de una esfera o le den 4 puntos de una esfera, que son las condiciones más normales que le pueden dar en este tipo de problemas, ¿cómo se saca la ecuación de una esfera? Pues aquí lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación general de una esfera. La ecuación general tiene esta forma: x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más dx más ey más fz más g igual a 0. Esa es la forma de la ecuación general. Pues por cada punto que le den a usted siempre de una esfera, esos puntos satisfacen la ecuación de una esfera y por lo tanto, por cada punto usted va a sacar una ecuación. Por ejemplo, para el punto A, lo vamos a poner por aquí abajo. Para el punto A, usted va a sacar una ecuación. ¿Y qué ecuación va a sacar con el punto A? Pues la ecuación que resultaría de sustituir las coordenadas de A en la ecuación de la esfera. Cada vez, insisto en esto, cada vez que le digan que una esfera pasa por algún punto, significa que ese punto satisface la ecuación de la esfera. Sustituimos las coordenadas de este punto en la ecuación de la esfera y obtenemos 7 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 al cuadrado más 7 por D más 5 por E más 2 por F más G igual a 0. Y ahí tendríamos ya nuestra primera ecuación. Las que se sustituyen son X, Y y Z. Lo aclaro porque también ya ha sucedido varias veces que los estudiantes las que cambian son la D, E y F. Esas son las que cambian, pero no, se sustituyen X, Y y Z. Luego, para el punto B quedaría la ecuación 4 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4D más E más 3F más G igual a 0. Para el punto C quedaría 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 3D más 4E menos F más G igual a 0. Y por último, el punto D nos genera la ecuación 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5D más 3E más 4F más G igual a 0. Sencillo entender, creería yo, que por cada punto una ecuación. Si fueran 3 puntos serían 3 ecuaciones y aquí son
4 ecuaciones porque son 4 puntos. Pues aquí estas ecuaciones usted las puede simplificar, los términos que son numéricos los puede elevar al cuadrado, los opera y ya en cierta medida pues reduce un poco las ecuaciones. Por ejemplo, para la ecuación del punto A, la suma de los términos al cuadrado le va a dar 78. Para el del punto B le va a dar menos 26. Lo mismo le va a dar 26, perdón, positivo. Para el punto C también le va a dar 26. Y para el punto D le va a terminar dando 50. Esos son la suma de los términos que van al cuadrado. Entonces, al final de cuentas, usted va a tener el siguiente sistema de ecuaciones. Voy a colocar aquí abajo las 4 ecuaciones. La primera le va a quedar 7D más 5E más 2F más G igual a menos 78, ya simplificando y pasando el término constante al lado derecho. La segunda ecuación le queda 4D más E más 3F más G igual a menos 26. La tercera ecuación le quedaría 3D más 4E menos F más G igual a 26, negativo, igual a menos 26. Y la última ecuación le queda 5D más 3E más 4F más G igual a menos 50. Eso sería lo que le quedaría en las 4 ecuaciones. Ahora bien, si usted... Una consulta. Diga. ¿En la C es menos 26 o 26? Es 26 del lado derecho, del lado izquierdo, perdón. Gracias. Es que aquí estoy colocando yo los resultados ya en el lado derecho. Al ponerlos en el lado derecho se le cambia signo, por eso han quedado todos negativos. Sí, gracias. ¿Ok? Bueno, entonces cuando ya usted tiene las 4 ecuaciones, resuelven este sistema. Este es el paso que no aparece en el material PDF de la plataforma. Ahí no aparece este paso de resolver el sistema, solo aparece el sistema planteado, pero no aparece cómo se resuelve. Por cuestión de tiempo tampoco lo vamos a resolver, pero se los dejo a ustedes para que lo verifiquen. Nada más preguntando, ¿qué método utilizarían para resolver este sistema? Estas 4 ecuaciones en color rojo, ¿qué método usarían para resolver ese sistema? Algunos son bastante hábiles en ir jugando con las ecuaciones y despejar una variable en una, sustituir en la otra, simultanear, eliminar variables y cosas por el estilo, ¿no? Algunos tienen bastante habilidad para hacerlo de esa manera. Se le va a llevar su tiempo haciéndolo así, pero tampoco hay ninguna restricción que les diga que no se puede. Sin embargo, también aquí viene la parte de álgebra vectorial. Si usted recuerda los métodos matriciales de álgebra vectorial, puede resolver este sistema por matrices. Puede utilizar Kramer, puede utilizar Gauss-Jordan para resolverlo. Y no hay ningún problema. Hay muchos que se van por la vía de usar el método de Gauss-Jordan. En un examen no es tan factible que le salga un sistema tan grande. Sí le podría salir un sistema de 4 ecuaciones, pero podría ser que los puntos estén dados de tal manera que algunas coordenadas valgan 0 y eso haga que las ecuaciones, aunque sean 4, puedan tener menos variables ahí que estén entrando en juego. Entonces, también depende mucho de qué coordenadas tengan los puntos. Así que vaya, cualquier método matricial que usted ocupe para resolver este sistema le debe arrojar, y esto lo verifican ustedes después, la siguiente solución. D vale menos 10, E vale menos 6,
F vale menos 2 y G toma el valor de 26. Esa sería la solución. Ahí no me ha cargado el 6 todavía, ya va a cargar. Ahí está. Esa sería la solución del sistema. Esa la comprueban ustedes. Si quieren, por cuestión de tiempo también, pueden usar algún software para verificarlo. Pero sería D igual menos 10, E igual menos 2, menos 6, perdón, F igual menos 2 y G igual 26. Esa sería la solución de nuestro sistema. Bueno, con esta solución ya nosotros podemos plantear la ecuación general de la esfera, y es la que vamos a hacer a continuación. La ecuación general nos quedaría de la siguiente manera: x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 10x menos 6y menos 2z más 26 igual a 0. Ahí tenemos con los valores encontrados en la solución del sistema, esa es nuestra ecuación general. Para no tardarnos más tiempo del que amerita en el ejercicio, yo siempre recomiendo que si lo que necesitan es sacar centro y radio, usted simplemente lo haga usando las formulitas de equivalencia entre los coeficientes de la general y la ecuación canónica, es decir, las fórmulas que sacamos al inicio de que D es igual a menos 2H, que E es igual a menos 2K, que F es menos 2L y que la G era H cuadrado más K cuadrado más L cuadrado menos R cuadrado. Utilice estas 4 formulitas. La última fórmula en particular, sí quiero aclarar que en algunos documentos la pueden encontrar diferente. La última fórmula, la de la G, casi siempre lo que uno encuentra es la R despejada. Encuentra uno que R cuadrado es igual a G menos H cuadrado más K cuadrado menos L cuadrado con signo negativo, todo eso, o que la R es igual a la raíz cuadrada de H cuadrado más K cuadrado más L cuadrado menos G. Entonces la encuentra de varias formas, esa última ecuación. La idea es que se relacionen siempre todas esas variables. Bueno, aquí sí hay que prestar mucha atención a los signos. Una cosa es poderse las fórmulas y otra cosa es que se puedan equivocar en los signos. ¿Por qué? El menos del menos 2h, menos 2k y el menos 2l es un menos de fórmula. Ese menos siempre va a ir, pero si la h, la k o la l son negativos o si la d, la e y la f son negativos, pues eso es aparte. Una cosa es el signo de las letras y otra cosa es el signo que aparece aquí en las fórmulas, que ya es por defecto. Lo digo porque algunos piensan que, bueno, como ya la fórmula dice menos 2h, si la h fuera negativa, pues ya ese menos es el que está ahí. No. Si tienen menos 2h y la h es negativa, pues entonces sería menos 2 por menos 2. O sea, este menos es una cosa y los signos de las letras pues son otros. Entonces, en este caso, ¿quiénes son D, E, F y G? El menos 10 que aparece acompañando la X, este sería D. Menos 6 sería E. Menos 2 sería F y el 26 sería G. Muy importante, así como yo estoy poniendo las fórmulas, el G, que es el término independiente, siempre tiene que ir al lado izquierdo. El G, así como yo he tomado la fórmula, siempre tiene que ir en el lado izquierdo. Bueno, entonces esto hace que nuestras ecuaciones queden menos 10 sería igual a menos 2h.
Menos 6 sería igual a menos 2K. Menos 2 sería igual a menos 2L. Y por último, 26 sería igual a H cuadrado más K cuadrado más L cuadrado menos R cuadrado. Ahí tenemos ya nuestras ecuaciones que tenemos que resolver, pero estas soluciones ya son más sencillas. Solo despejamos H de la primera ecuación, quedaría 5. K de la segunda ecuación queda 3. L de la última ecuación queda 1. L de la última ecuación queda 1. Y con este H, K y L en la ecuación del G tendríamos 26 es igual a 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado menos R cuadrado. Despejando R cuadrado terminaría siendo igual a vamos a ver, 5 al cuadrado es 25, 25 más 9 más 1 sería la suma de los tres términos al cuadrado, eso es 35, menos 26, ya despejando la R cuadrado, esto nos da 9, lo que significa que R vale 3. Y ahí tendríamos ya entonces el resultado del radio, concluyendo así que el centro de la esfera tiene coordenadas 5, 3, 1 y que el radio pues vale 3. Ya tenemos centro y radio de nuestra esfera. Bueno, todo esto no lo menciona ya el ejercicio del material de la plataforma. El ejercicio se limita únicamente a encontrar la ecuación general de la esfera y a hacer un par de comentarios más relacionados con curvas de intersección que ya veremos más adelante a qué se refiere con eso. Entonces, aquí tendremos, repito, el centro y radio de nuestra esfera. ¿Alguna pregunta con esta forma de resolverlo? Aquí ustedes van a ver que yo he hecho bastantes cálculos, más quizás de los necesarios, pero es solamente para que se vea e interprete bien el proceso que hay que seguir. No es que en una evaluación sea necesario hacer tan detallado todo el proceso. ¿Preguntas? Bueno, no he revisado aquí el chat. Vamos a ver si hay algo en el chat. ¿Preguntas, chicos? Perdón que no había puesto el chat. ¿Alguna consulta hasta ahorita? Todo bien. Bueno. Bueno. Bueno, ahora vamos a la gráfica de la esfera. La gráfica la voy a hacer más que nada para ir haciendo memoria de la parte de... Para ir haciendo un poquito de memoria de la parte de ubicación de puntos en 3 dimensiones, ¿no? Pues bien, no olvidemos que aquí vamos a graficar a nivel tridimensional, por lo tanto, pues obviamente tenemos que dejar planteados nuestros sistema tridimensional, los tres ejes X, Y, Z, con los cuales nosotros vamos a trabajar. Yo sé que, por ejemplo, algunos les especifican que hay que dejar una cierta cantidad de ángulos en las que hay que inclinar el eje X, pero yo no me meto tanto con eso. Es decir, yo no les voy a pedir, mire, el eje X, déjelo a 45 grados, déjelo a 30 grados, déjelo a esto. No, ahí se lo dejo a criterio de cada quien. Cada quien verá en su momento cómo le conviene más dejar inclinado el eje X, qué tan inclinado lo debe de dejar. Recuerde que el eje X positivo va inclinado hacia abajo, el eje X positivo, eje Z positivo es hacia arriba, eje Y positivo es hacia la derecha.
E insisto, el eje X, la situación le va a decir a usted qué tan inclinado debe de ir o no. Yo no me complico con eso, ahí se lo dejo a cada uno de ustedes, siempre y cuando el eje X positivo siempre me lo deje apuntando en diagonal hacia abajo. El eje Z negativo va a ir apuntando verticalmente hacia abajo, el eje Y negativo horizontalmente hacia la izquierda y el eje X negativo en diagonal hacia arriba. Por favor, con el eje X, mucho cuidado de no colocarlo al revés. Positivo hacia abajo, negativo en diagonal hacia arriba. Pues bueno, vamos a ubicar el centro de la esfera que tenía coordenadas, si no mal recuerdo, 5, 3, 1. Ojo, al usar este método para encontrar el centro de la esfera, al usar el método de las ecuaciones para encontrar el centro, en ese caso no se le cambia signo a los valores del centro. Las coordenadas del centro tienen el signo que salen de los despejes de las ecuaciones. Al hacerlo de esta manera. Al hacerlo por completación de cuadrados, que eso lo veremos cuando estemos en cuádricas más que nada, al sacar centro y radio por completación de cuadrados, ahí sí, cuando uno ya llega a la ecuación canónica, entonces el centro se saca con signo cambiado, pero aquí las formulitas ya nos dan el centro con el signo que toca. Así que ojo a ese dato, no se vayan a confundir y le vayan a estar cambiando el signo. Depende de qué método ocupen, uno ya se los da como debe de ser y el otro sí les amerita cambio de signo. Bien. No sé si a ustedes les aparece la pantalla ahorita con cuadriculada, pero con cuadros pequeños. Yo tengo aquí una compu abierta, pero se ve como que fueran unos cuadros bien grandes. No sé si a ustedes les aparece cuadriculado pequeño. Me sale en blanco. A mí tampoco se ven cuadros. No se le ven cuadros. A mí se me ve, pero es bien, apenitas se distinguen. Igual a mí, los cuadros. apenas se ven los cuadros. Apenas se ven, ¿verdad? Ok. No sé si es por el Pero va. Okay. Sí se ven, pero es por el brillo. ¿Verdad que sí? Sí, puede sí, bajarle sí. el contraste. Bueno, también. en las capturas de pantalla espero que se diferencien un poco mejor. Entonces, pregunto porque para la escala yo siempre hago referencia a, bueno, estoy tomando tantos cuadros en X, tantos cuadros en Y, entonces, solo para que tengan una idea, imagínense que la página o la pizarra que están viendo es como que fuera la de un cuaderno cuadriculado pequeño, más o menos es lo que yo tengo en la pantalla aquí donde estoy escribiendo, aquí sí lo veo bien, pero en la compu casi no se ve. Imagínense que la pizarra está con un cuadriculado pequeño. Entonces, para graficar ciertas superficies, hay algunos truquitos no escritos que ayudan a que las gráficas se vean mejor. Tal vez no le van a quedar a uno de una forma exacta como si lo hiciera en GeoGebra, ¿verdad? O en MATLAB, pero se le van a ver mejor. En el caso particular de una esfera, tal vez no truco, pero un tip que a uno le dan para que se le vea un poco mejor el dibujo es siempre tomar la escala del eje X más pequeña que la escala del eje Y y del eje Z. Es decir, si usted va ubicando los puntos a modo que cada punto equivalga a un cuadro o a un centímetro si ocupan regla, dejen que la escala en el eje X sea la mitad. Si en Y y en Z un cuadro es un punto, en X medio cuadro va a ser un punto. A eso me refiero con que en el eje X sea la mitad. Por lo menos la mitad, ¿verdad? Si lo pueden hacer de otra forma, no hay problema, pero que sea menor. Si en Y y en Z cada centímetro es un punto, en X que sea la mitad, cada medio centímetro que sea un punto. Entonces, para ubicar el 531, se acuerda usted de las diferentes maneras de cómo ubicar un punto y lo grafica. Por ejemplo, aquí voy a ir colocando yo. Las rayitas que les van a ir apareciendo aquí es lo que vendría siendo cada cuadrito. Ubico 5 en X, porque el centro tiene coordenadas 5, 3, 1. Luego ubico 3 en Y. Esta es una forma de ubicar puntos. En el caso muy personal es la forma que a mí más me gusta, pero
Todos sabemos que podemos trazar paralelas a los ejes y ubicar puntos de esa manera. No hay problema, usted hágalo como le salga más fácil. El todo es que lo grafique bien. Entonces, ahí tengo el punto 5 en X, 3 en Y, y luego 1 en Z. Entonces, si lo hacemos todo con la misma escala, el centro quedaría por acá. Si lo hacemos todo con la misma escala. 5 en X, 3 en Y y 1 en Z. Y luego de ahí, pues, armamos toda nuestra esfera. Sin embargo, para que se cumpla lo que yo les digo, la sugerencia, ¿no? De que se tome el doble de la escala en X que en Y, vamos a hacer lo siguiente. Si en X le damos un cuadrito por cada unidad, entonces en Y le vamos a dar 2 cuadritos, sería el doble. 1, 2, 3. Se ve un poco más espaciado. Esto para mí sería 3 unidades en Y. Y luego en Z, lo equivalente a 2 cuadritos sería, estaba dándose abajo, es 1 hacia arriba porque es positivo. Aquí quedaría mi centro. 5 en X, luego me muevo 3 unidades en Y positivamente y luego una unidad en Z. En el entendido que en Y y en Z las unidades son el doble de movimiento que en X, por la sugerencia que les había dicho. Cuando uno ya tiene ubicado el centro, 5, 3, 1, viene entonces y uno ubica el movimiento del radio. Como el radio es 3, nos vamos a mover 3 unidades en todas las direcciones. 3 unidades hacia arriba, por acá. 3 unidades hacia abajo, recordando lo de la escala que les decía. 3 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia la izquierda. Ahí estaría ya el desplazamiento de 3 unidades. Cuando ya uno tiene ese desplazamiento de 3 unidades, pues simplemente uno arma la circunferencia, más o menos por acá. Y ya tenemos, esa no es la esfera, esa simplemente es una circunferencia. Ubico el centro en color rojo, luego me muevo en todas direcciones, derecha, izquierda, arriba y abajo en color azul. Ahí están ubicados los puntos. ¿Cuánto se va a mover? Se lo va a dar el radio. Y luego a partir del centro, como es en todas direcciones, me falta moverme en la dirección del eje X. En la dirección del eje X es que falta moverse. Fíjense por qué la sugerencia de que las escalas sean menor la del eje X. ¿Qué pasa si en X yo me muevo 3 unidades con la misma escala que lo he hecho en Y y en Z? Si me muevo 3 unidades, lo más seguro, y cada quien lo podrá comprobar si lo hace en su cuaderno, es que los puntos le queden sobre la circunferencia que ha dibujado. O sea, podría ser que al moverse 3 en X, viene quedando por acá. O le queda sobre la circunferencia, o le queda afuera, o le queda siempre por dentro, pero un poquito pegado al borde de la circunferencia. Entonces, al hacer los trazos finales, no se le va a ver bien. Por eso yo les recomiendo que en X, insisto, sea la mitad. Entonces, tomamos en cuenta eso, nos movemos en la dirección del eje X, lo que vendrían siendo 3 unidades, 3 cuadritos, y 3 hacia abajo. 1, 2, 3, por acá. Ahí tenemos entonces el desplazamiento en el eje X. Es más pequeño que en el eje Y y en el eje Z. Y ahora vienen ustedes y unen a modo de formar elipses. Así. Unen los desplazamientos en Z con los desplazamientos en X. Y luego unen los desplazamientos en Y con los desplazamientos en X. Bueno, ahí ustedes siempre los unen a modo de que les quede con la curvatura de una elipse más o menos. A mí no me quedó, no, esto me ha quedado bien feo. Vamos a cambiarlo un poquito. Vaya, aquí tenemos entonces más o menos, ahí les está terminando de cargar, más o menos la representación de la esfera. Estos dos trazos que vienen o deberían tener forma de elipse,
se hace nada más para darle el sentido de que estamos trabajando con una figura tridimensional. Alberto dice que le quedó... Sí, es que bueno, insisto, no es que quede a la perfección, ¿verdad? Pero si uno toma la escala en X más pequeña que las otras dos, por lo menos logran vérsele un poco mejor los trazos que yo he hecho de elipses en medio. Pero si uno toma la misma escala en todo, pues eso le queda más raro. Entonces, al menos aquí uno va notando más o menos que le quede bien. Si usted ve que con la escala que ha tomado no le queda bien, en una esfera el único que usted debe de modificar es en X. Si usted ve que no se le ve bien, valga la redundancia, su esfera, haga la escala en X más pequeña. Lo suficientemente pequeña como para que estos trazos de elipse se le vean más o menos bien. Mientras más pequeños le quede la escala, pues se le va a ver un poco mejor la definición de estos trazos. Pues ahí tendríamos ya el recordatorio de cómo se grafica una esfera. Ubican el centro, luego se mueven en todas direcciones la cantidad que el radio le dice, en este caso 3 unidades, y luego trazan estas elipses, uniendo esos puntos. Pues algunos trazos de estos van punteados, otros no nos vamos a meter en ese problema por ahorita. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Bien, preguntas. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? Para trazar los puntos donde pasa la elipse, se movió en X, lo mismo que el radio, pero con la escala de X, ¿verdad? Sí, correcto. En X se mueve, como el radio es 3, en X se mueve usted 3 unidades de acuerdo a la escala que esté usando. Por ejemplo, yo me he movido calculado 3 unidades, haciendo de cuenta y caso que cada unidad es un cuadrito, ¿verdad? Un cuadrito de los pequeñitos. Y en Y, haciendo de cuenta y caso, en Y y en Z, que cada unidad serían 2 cuadritos, más o menos. Entonces ahí depende de la escala, pero siempre es a moverse 3 unidades, de acuerdo a la escala que esté usando. Esto de graficar esferas, soy muy honesto en decir que para el primer parcial no va a servir tanto porque vamos, como veremos la próxima clase en otro tipo de ejemplos, las esferas, entre comillas, nosotros en la mayoría de problemas las vamos a hacer solamente o a representar como circunferencias y ni siquiera vamos a graficar formalmente la esfera ni el centro. Solo vamos a hacer circunferencias simbolizando que representan una esfera. Sin embargo, para la última unidad del curso, cuando ya uno grafica sólidos en 3 dimensiones para calcularle volúmenes, ahí aparecen muy comúnmente tener que graficar esferas. Entonces ahí sí se volverá necesario que usted por lo menos recuerde cómo se grafica el centro de la esfera y cómo se grafica el borde de la esfera y todo eso, ¿no? Entonces, insisto, tal vez para esta primera unidad no lo parezca, pero para la última unidad sí. Incluso en el examen control de lectura de la próxima semana, igual le podría venir alguna pregunta relacionada con alguna gráfica de esfera, ¿verdad? Pero tanto como que en el parcial le va a salir algo así, pues soy sincero en decir que no, pero no está de más el recordatorio. Bueno, vamos con otro pequeño subtema importante de la parte de esferas. Y lo que vamos a ver ahorita es la intersección. Esto más adelante tomará otro nombre. La intersección de la esfera con los planos coordenados. A la intersección de la esfera con los planos coordenados es a lo que más adelante conoceremos con el nombre de traza. Por ahorita, ustedes lo van a ver en la guía y en el material de la semana 1, lo van a ver como intersección de una esfera con el plano tal.
pero más adelante esto se va a conocer como trazas. Este nombre de trazas se utiliza cuando ya uno trabaja con superficie ya de una forma más general, ya cuando no son solo esferas, sino que son otras superficies, ya ahí a uno le llama trazas y no tanto intersección con los planos coordenados. Primero, entonces, recordemos un poco cuáles son los planos coordenados. Esto es importante porque de nada nos sirve saber qué significa una traza o qué es una intersección si no logramos identificar nosotros los planos coordenados. Es importante, tenerlo en cuenta porque en muchos ejercicios a usted los planos coordenados se los pueden dar representados de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando hablamos del plano XY, se lo pueden decir así, plano XY, pero también le pueden decir plano Z igual 0. Es lo mismo. Decirle plano XY es lo mismo que decirle plano Z igual 0. Decirle a usted plano XZ es lo mismo que decirle plano Y igual 0. Y que le digan en algún problema plano YZ es lo mismo que decirle plano X igual 0. Es importante tener en cuenta esto, insisto, porque se lo pueden dar de diferentes maneras y significa lo mismo. Note la relación entre la ecuación de abajo, X igual 0, Y igual 0, Z igual 0, con la letra que le hace falta arriba cuando uno habla de plano y menciona dos variables. Cuando uno dice plano XZ, por ejemplo, falta en ese XZ, falta la Y. Entonces, su ecuación equivalente es Y igual 0. La letra que falta en el nombramiento de arriba es la que se iguala a 0 en la ecuación. Y geométricamente hablando, ¿cómo se representa cada uno de estos planos? Bien, vamos a dibujar un mini sistema de 3 dimensiones para cada uno de los planos. Aquí tenemos los 3 mini ejes para cada una de las situaciones y en particular el plano XY, por ejemplo, el primero, el plano XY es cuando nosotros estamos trabajando únicamente con los ejes X y con el eje Y, es decir, esta parte que yo estoy sombreando ahorita. No es que solo eso sea el plano XY, pero simbólicamente, si lo quisiéramos representar por alguna parte geométrica en 3 dimensiones, sería eso. La figura que se forma en forma de paralelogramo por el plano o el eje X y el eje Y. Obviamente, esto solo es, repito, una parte del plano. Nosotros, si tomamos la parte negativa de Y y la parte negativa de X, pues ya el plano se me hace más grande. Esto solo es simbólico. Entonces, plano XY solo es como esa placa horizontal, por decirlo de alguna manera. Plano XZ. Bueno, el plano XZ es cuando toman el eje X y el eje Z. Entonces, en el plano XZ estamos hablando de lo siguiente. Vean cómo la representación gráfica yo la hago trazando primero 2 rectas paralelas a cada uno de los ejes. Una recta paralela al eje X y una paralela al eje Z. Entonces, sombreamos todo esto y esta sería como la representación del plano XZ o Y igual 0. Esta sería, si lo queremos ver tridimensionalmente, como una pared lateral. El plano XY es como el piso, digámoslo así, de una casa. El plano XZ es como una de las paredes laterales de una casa. Y el otro plano, el YZ, vendría siendo como otra pared de una casa, pero la pared adyacente a la del XZ. Paredes continuas, así. Sería este plano, formado por el eje X, el eje Y, perdón, y el eje Z. Entonces, estos son las representaciones geométricas de cada uno de los planos.
Al unir estos tres, al unir los tres, es que se están formando entonces las tres paredes de un octante. Las tres paredes de un octante. Voy a ver si logro conseguir en digital el material que les decía de álgebra vectorial de la parte del anexo para que lo tengan como material adicional. Y también en álgebra hay una parte donde se muestran gráficamente bien definidos los octantes, pero también en el material que está ahorita en plataforma, en la página, quiero ver qué página es. En las páginas 1 y 2, ahí están definidos en colores diferentes cada uno de los planos también y cada uno de los octantes para que ustedes los puedan identificar. Bueno, pues esta primera parte es importante para que uno entre en conocimiento de cómo le pueden representar a uno los planos coordenados. ¿Y a qué se refiere cuando uno quiere sacar intersecciones de una esfera con un plano coordenado? Las intersecciones de una esfera con un plano coordenado, primero tiene que estar claro usted con qué plano lo va a intersectar. Y segundo, intersectarlo significa que va a hacer que la X, la Y o la Z, según sea el caso, valga 0. Si le piden intersectar una esfera con el plano XZ, usted hace que la Y valga 0. Si le piden intersectar la esfera con el plano XY, usted hace que la Z valga 0. Y si es con YZ, pues usted lo que va a hacer es que la X valga 0. Según con el plano que sea, esa es la variable que usted va a convertir en 0. Veamos un ejemplo. Vamos a sacar, dentro de lo que nos alcance el tiempo, las intersecciones de la última ecuación que sacamos del ejemplo anterior de la esfera. La esfera era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 10x menos 6y menos 2z más 26 igual a 0. Esta era la ecuación de la esfera que sacamos en el ejercicio anterior. Vamos a aprovechar para no perder mucho tiempo el hecho que creo que en el material también ya nos dan la ecuación canónica. O si no, bueno, no, perdón. Como ya sacamos el centro, dijimos que esta esfera tenía centro 5, 3, 1 y además tiene radio 3. Para encontrar intersecciones de esferas con planos coordenados, lo importante es tener la ecuación canónica de la esfera. Con el centro y el radio ya conocidos, nosotros hacemos esto. X menos la primera coordenada del centro, Y menos la segunda coordenada del centro y luego Z menos la tercera coordenada del centro. Cada término al cuadrado, todo esto igualado al radio al cuadrado. Y ahí tenemos ya la ecuación canónica de nuestra esfera. Sin necesidad de completar cuadrados, usted lo puede hacer simplemente sustituyendo h, k y l en la canónica por lo que es las coordenadas del centro. Bueno, los planos coordenados como tal solo son 3. Los planos coordenados solo son 3, solo son los 3 que ya mencioné. ¿Existen más planos? Sí, pero planos coordenados solo son 3. Esa palabrita de coordenados le dice a usted que va a ser nada más uno de esos 3. Ya si hay más planos, sí, existen muchos más, pero ya no son planos coordenados. Y bueno, vamos a sacar entonces la intersección de cada uno de estos planos con la esfera. Con la esfera. Vamos a sacar la intersección de la esfera con el plano y vamos a ir uno por uno. Primero con el plano XY. ¿Qué nos queda si sacamos la intersección de la esfera con el plano XY? Para sacar la intersección con XY, nosotros hacemos Z igual 0. Ojo, decir que Z vale 0 no significa eliminar todo el último término. Decir que Z vale 0 significa eliminar solo la letra Z. Entonces queda X menos 5 al cuadrado en la canónica más Y menos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado igual 9.
Nótese que solo quito la z. El -1 que acompaña a la z sobrevive. Esto es muy importante de tomarlo en cuenta porque hay muchos que piensan que se va todo el término, todo el paréntesis, y no, solo se va la z. Al final, bueno, ahí no ha terminado de cargar el 9, creo, ya lo va a hacer. Esto me queda x menos 5 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Simplificando todo, esto va a quedar igualado a 8. Entonces, esto al final es en una circunferencia, porque solo tiene dos variables, circunferencia de radio raíz de 8. Y ahí tenemos ya nuestra primera intersección. Voy a sacar la segunda con el plano XZ. Con el plano XZ, ahora nosotros hacemos que y valga 0. Si y vale 0, queda x menos 5 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, más z menos 1 al cuadrado, igual 9. Y simplificando, queda x menos 5 al cuadrado, más z menos 1 al cuadrado, igual 0. Entonces alguien dirá, bueno, entonces eso es una circunferencia de radio 0. Sí, esta es una circunferencia de radio 0, pero al ser una circunferencia de radio 0, esto es un punto. Una circunferencia de radio 0 es lo mismo que un punto. ¿Y qué punto es? Bueno, es el punto de las coordenadas que sobreviven nada más del centro. 5, estamos suponiendo que y vale 0 y en 1 en z. Esa sería la segunda intersección. Y por último, vamos a ver, y con esto vamos a terminar la clase de hoy, la intersección con el plano YZ. La intersección con YZ sería x igual 0 y nos queda menos 5 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado más z menos 1 al cuadrado igual 9. Simplificando, esto es y menos 3 al cuadrado más z menos 1 al cuadrado igual menos 16, porque 25 va a pasar a restar al 9 y queda menos 16. Entonces, esto es una circunferencia de radio negativo, lo que significa que no hay intersección, pues esto no existe. No hay circunferencias de radio al cuadrado negativo. Vale. Bueno, para cerrar con esta parte de las intersecciones, este ejemplo, aunque es el mismo que está en el material de la plataforma, solo que en el material ahí se lo dan desglosado también en la página 6. En la página 6 aparece con un pequeño parrafito explicado cada una de las intersecciones, solo que no hacen el proceso algebraico de cómo se saca, que es lo que aquí he puesto yo. Pero este ejemplo es muy interesante porque ilustra los 3 posibles resultados que pueden dársele cuando usted intersecta cualquier esfera con un plano coordenado. Al intersectar una esfera con un plano coordenado, a usted les puede suceder que la intersección le dé una circunferencia, como en el primer caso, le puede quedar un punto, como en el segundo caso, o le puede que no le dé ninguna intersección, como en el tercer caso. No es obligación que dé uno de cada tipo. Puede ser que los 3 sean que no hay intersecciones. Puede ser que los 3 le terminen dando que son circunferencias también. Y podría darse que los 3 le den que son un punto. O sea que puede darse diferentes tipos de combinaciones. No es que siempre le va a quedar uno de cada tipo, no. Le pueden dar 2 de uno y 1 de otro, en fin. Pero estas son las 3 posibilidades que a usted le pueden dar. Una circunferencia de un cierto radio, un punto, o que no haya intersección. Eso dependerá de cómo sea la ecuación que usted tenga de la esfera. Bueno, en el material, página 6, insisto, de la plataforma, lean ustedes ahí el parrafito con la explicación, lo complementan con el proceso algebraico que acabamos de hacer y ahí también tienen una representación gráfica de las esferas. Ahí solo tengan el cuidado de fijarse bien en cuáles son los ejes, porque en los dibujos de la página 6, el eje Z está en color azul. El eje X, si no me equivoco, es el que está en color rojo.
y el eje Y es el que aparece en color verde. Cuando lean bien ese material, fíjense en la orientación hacia dónde está apuntando cada eje, porque hay muchas figuras que están como rotadas. Hay muchas figuras donde el eje verde, que es el eje Y, si no me equivoco, está en una cierta posición, apuntando hacia un lado, en otros apunta hacia otro. Usted solo recuerde que hacia donde apunta el eje de cada color, esa es la parte positiva para que no se pierda en eso. Bien, no sé si hay alguna pregunta, muchachos, para ir cerrando con esta primera sesión. Todo bien. Todo bien. Ok, perfecto. Bueno, así de fácil va a ser todo, no se preocupen. Galán fuera. Bien.